revelado en el siniestro genocidio que embrujó a San Pedro y desató el maldito imperio de Nerón. La tranquilidad del pueblo de San Pedro, con sus calles adoquinadas y risas de niños jugando, se había transformado en un escenario de pesadilla. Algo oscuro acechaba en las sombras. Lucas, un joven mensajero de apenas 17 años, recorría ese lugar que conocía con tanto cariño, pero ahora, cada rincón le parecía lleno de inquietud. A medida que se acercaba a casa después de su jornada en el mercado, podía sentir un escalofrío recorrer su espalda. Los murmullos de sus amigos se mezclaban con el viento en desapariciones. Algo no está bien. Aquella noche, la luna se asomaba entre nubes oscuras, iluminando partes del camino, mientras ecos inquietantes llenaban el aire. Risitas lejanas retumbaban, pero ya no eran sonidos de alegría. Era un canto de advertencia, como si el mismo pueblo estuviera advirtiéndole sobre un peligro inminente. Lucas se detuvo, experimentando una sensación de desasosiego que parecía salir de las mismas piedras. Todo parecía 1000 veces más amenazante. Los rostros de sus vecinos, que antes solían ser amables, ahora se veían distorsionados por la paranoia. Una historia que circulaba por las calles hablaba de un anciano enigmático, conocido como el Guardián. Su figura era un susurro en la penumbra, un faro de conocimiento que prometía secretos, pero también traía una sombra de terror. Lucas había sentido su penetrante mirada una vez, y un escalofrío le recorrió el cuerpo, como si los ojos del anciano pudieran leer sus pensamientos. ¿Pero qué secretos tenían que ver con las desapariciones?, se preguntaba él, la angustia apretando su pecho. Con un impulso de valentía, decidió investigar. Su corazón latía descompasado mientras buscaba pistas en la penumbra. Nada va a salir mal, se repetía, pero la realidad era que no estaba solo. Sentía la presencia de aquellos que lo observaban desde la oscuridad. La atmósfera era densa. Cada paso era un eco de su miedo. Entonces, su mundo se desmoronó. Una carta anónima, arrojada bajo la puerta de su casa, advertía a su familia que dejaran de husmear en asuntos que no les concernían. Su hogar, ese refugio cálido, se convirtió en una prisión helada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. E6, alturas. La confianza que Lucas sentía hacia su comunidad se había fracturado. Cada mirador en los rostros de sus vecinos podía ser un camuflaje para el mal que rondaba. Los murmullos bajo la luna eran como un oscuro coro que clamaba lo que él rechazaba aceptar. San Pedro no solo lidiaba con desapariciones. Había un antiguo rito registrado en las leyendas, un ritual iniciado por Nerón que podría estar reviviendo. Un hilo de voz interior le decía que el anciano no solo guardaba secretos, sino que también podría ser el mismo conductor de esta oscuridad. Una noche en particular, justo cuando se adentraba en sus pensamientos, Lucas fue acorralado por figuras oscuras en la calle. La tensión aumentó. El aire se volvió irrespirable. ¿Serían quienes habían sido sus amigos o cómplices del horror? En su mente, la pregunta no se apagaba: ¿luchar o sucumbir? Esa noche era decisiva. El eco de las risas se tornó en un grito silente que aguardaba para ser finalmente revelado. ¿Logrará Lucas salvar su hogar o se convertirá en parte del legado oscuro? La verdadera batalla apenas comenzaba. La oscuridad se cernía sobre San Pedro como un manto pesado, y Lucas se encontró en una encrucijada entre el terror y la valentía. Las figuras que lo rodeaban eran sombras miméticas, sus rostros indistinguibles, pero sus intenciones eran claras. La presión en el pecho de Lucas aumentaba, y su deseo de correr se enfrentaba al instinto de permanecer y pelear. Las risas se tornaron en susurros amenazantes que rebotaban en las paredes. Sus ecos penetraban en su mente. ¿Qué quieres?, gritó, aunque su voz salió temblorosa, casi un murmullo de desafío. En respuesta, una figura del grupo
dio un paso adelante. Era un hombre de edad avanzada, con el rostro surcado de arrugas que parecían contar historias de pesadilla. Lucas lo conocía. Era uno de los amigos cercanos de su padre, alguien que siempre sonreía, pero que ahora parecía un espectro. Lucas, dijo el anciano. Su voz, un rasguño. No deberías estar aquí. El conocimiento que buscas puede costarte más de lo que imaginas. Lucas intentó enfocar su mirada, pero no podía mover los ojos de las garras del miedo que lo atrapaban. La noche se alza, y aquellos que desafían la oscuridad se desvanecen. Justo en ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. Era el sonido de alguien, quizás un vecino. Lucas parpadeó, la imagen de su hogar breve pero vívida en su mente. «Debo irme», gritó, tomando un paso hacia atrás, buscando escapar de la pesadilla. Pero las figuras se cerraron alrededor de él, un círculo oscuro que lo aprisionaba. «No puedes huir de la verdad», dijo la figura anciana, levantando una mano. Los otros se hicieron a un lado, revelando un pequeño altar improvisado en la calle. Encima había una serie de objetos extraños y oscuros, preparados como ofrendas. El insomnio de su pueblo, la angustia latente, la desesperación de las desapariciones, todo parecía conglomerarse en aquel altar. «Esto es lo que cada uno de ellos ha querido», continuó el anciano, levantando un objeto que brilló bajo la tenue luz de la luna. Era un antiguo amuleto, tempestuoso y ensangrentado, que parecía resonar con un eco macabro. «Los sacrificios son necesarios para que la paz regrese a San Pedro. Solo aquel que lo tome puede entrar al conocimiento del guardián». Lucas palpitaba, cada palabra del anciano impactando su pecho como un martillo sobre el hierro. ¿Sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios? La voz le temblaba, consciente de que su mente giraba al borde de la locura. De repente, recordó las miradas de sus amigos, el cambio en sus expresiones, aquel brillo extraño en sus ojos cuando hablaban de las desapariciones. «Son los elegidos», afirmó uno de los encapuchados. Lucas sintió un escalofrío glacial atravesarle la columna. Cada niño, cada madre que había desaparecido, sus almas atrapadas en alguna oscuridad, porque él había decidido indagar en lugares prohibidos. «Si no tomas la decisión, sufrirás las consecuencias», susurró el anciano, acercándose con la amuleto en mano. Lucas dio un paso atrás, su mente batallando entre el valor y el miedo. «No quiero ser parte de esto», pero ya era demasiado tarde. Un eco de risas resonaba celebrando su tormento. Una energía abrumadora se cernió sobre Elan. El ciclo había comenzado, y el clima de pesadilla se tornó palpable. El pueblo reclamaba su tributo, y el guardián aguardaba su respuesta. Lucas tragó saliva. Una decisión desgarradora ante él. ¿Aceptaría el oscuro legado, o lucharía, arriesgando todo lo que amaba? Las sombras se movían inquietas, y unos ojos destellantes surgieron de la penumbra, observándolo. La noche aún no había terminado. Lo peor estaba por venir. ¿Logrará Lucas enfrentarse al secreto de su pueblo, o se convertirá en otra ofrenda más para la oscuridad? Su corazón retumbaba, y la próxima ronda de terror ya se acercaba. Un silencio sepulcral invadió el ambiente, como si el mismo aire respirara el temor que emanaba de Lucas. Las figuras, en la penumbra, se mantenían inmóviles, observándolo, sus ojos brillantes, como brasas. El frío caló hondo en su piel, y un sudor helado recorrió su frente. Sintió que el latido de su corazón retumbaba en sus oídos, cada pulso un grito de auxilio que se perdía entre las sombras. «Esto es solo el comienzo», pronunció el anciano con un tono cernido en misterio, avanzando hacia él con un paso lento pero decidido. «La oscuridad busca a los valientes y a los imprudentes. Tú eres ambos». Lucas cerró los ojos por un instante, tratando de disipar el terror que lo asediaba, pero la imagen del altar, el amuleto, y las risas de los rostros enclaustrados en la penumbra se reafirmaron en su mente. Necesitaba respuestas, un camino a seguir, cualquier cosa que lo liberara de esta pesadilla. «Si me quedo aquí, estoy condenado», murmuró, mirando al anciano desafiante. El anciano sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era la mueca de alguien que conoce secretos oscuros. «Algunos eligen su destino», dijo, enseñando el amuleto,
que resplandecía con un brillo extraño y casi hipnótico. Otros son arrastrados por el ciclo de sacrificios. Pero eligiendo el conocimiento, puedes ganar poder o perderlo todo. De repente, una figura entre la multitud levantó la mano. Un joven que Lucas reconoció con horror. Era Mateo, uno de sus mejores amigos, cuyos ojos destilaban la misma locura que había visto en las miradas de otros. Lucas, no lo hagas, ellos no entienden. Tienen que ser parados, gritó, pero su voz se ahogó en una risa colectiva que inundó la oscuridad. El miedo de Lucas lo desbordó al ver a Mateo. Al igual que otros rostros conocidos que parecían atrapados en un trance, algo había transformado a sus amigos en meras sombras de lo que solían ser. Un impulso primitivo le dijo que debía rescatarlo, romper esa conexión que los ataba a la sombra. ¿Qué hacen con ellos?, preguntó Lucas, sintiendo su voz ahogarse entre la confusión. La risa se apagó, y en el ambiente flotó un silencio tenso. Son elegidos, respondió suavemente el anciano. Hechos, parte de la ofrenda. Solo aquellos que han pasado por la desolación de la oscuridad pueden comprender lo que se requiere, pero hay siempre un precio por el conocimiento y por la libertad. Lucas sintió que su estómago se encogía. La imagen de su amigo enredado en la oscuridad lo golpeó con fuerza. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para liberar a Mateo y a los demás. En una fracción de segundo, un plan se formó en su mente. Si tomaba el amuleto, quizás tendría el poder para revertir esta maldición. ¿Pero a qué precio? No aceptaré ser parte de su juego. An-Omi, Aras, gritó, atacando la ansiedad que le carcomía. Entonces, sufrirás por tu elección, advirtió el anciano mientras el murmullo se transformaba nuevamente en risas escalofriantes. Las sombras parecieron cobrar vida. Tensándose hacia él, con un grito de desafío, Lucas se lanzó hacia el altar. El amuleto brillaba intensamente, como si llamara su nombre. Cuando su mano tocó la fría superficie, una onda de energía recorrió su cuerpo, y el eco de voces llenó su cabeza. Acepta, sé uno de nosotros. De repente, las imágenes de su pueblo, de las risas olvidadas y de las personas desaparecidas, se amontonaron en su mente. Había algo más tras esa oscuridad, un poder antiguo que podía tejer su destino. ¿Iba a ser un salvador o un sacrificio más? Con los ojos fijos en la oscuridad, Lucas sintió que el momento crucial había llegado. La elección era suya. Pero, cuando se dio vuelta, un destello en la penumbra le robó el aliento. Una figura emergió entre las sombras, más grande y amenazante que las demás, con ojos que ardían con una intensidad insaciable. Yo soy el guardián de San Pedro, resonó una voz profunda, retumbando en el aire. Y has hecho una elección, pequeño. Lucas, con la adrenalina corriendo por sus venas, supo que lo peor apenas comenzaba. La noche no lo había liberado, lo había marcado para un enfrentamiento aún más aterrador. El guardián intentaría tomar el amuleto, o estaría dispuesto a ofrecerle una salida. El mal que acechaba era más poderoso de lo que él había imaginado, y el pueblo clamaba por un nuevo sacrificio, o una nueva víctima. La figura del guardián se alzó ante Lucas, proyectando una sombra tan amplia y opresiva que el aire pareció espesar a su alrededor. Los ojos ardientes del ser atravesaron su alma, y sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. No era solo la presencia de un enemigo, era el emblema de una fuerza antigua que había devorado a su pueblo desde tiempos inmemoriales. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntar Lucas, su voz temblorosa como el hilo frágil de su valor. El guardián sonrió, mostrando una fila de dientes afilados como daga. Eres la esperanza que nunca debió renacer. Aquellos que parecen perdidos encuentran la salvación en el sacrificio, respondió, su voz resonando como un eco de lo imposible. Mateo, aún atrapado en la penumbra, gritó con un alarido desgarrador, Lucas, no les des nada, no te dejes engañar. Pero las risas de las sombras se alzaron de nuevo, llenas de desesperanza y locura. Lucas sintió como el pánico le oprimía el pecho. Sabía que si no hacía algo pronto, Mateo y los demás seguirían siendo engranajes en la máquina infernal de estos seres. Debo hacer algo, pensó. Mientras su mente daba vueltas,
buscando una manera de liberarlos. Las palabras resonantes del anciano volvían a sonar en su cabeza. El conocimiento tiene un precio. Antes de que pudiera decidir, el guardián dio un paso al frente, su mirada fija en el amuleto. Lo que buscas está ligado a ese objeto. Aquí, en este lugar sombrío, todo poder tiene su costo. ¿Estás listo para pagarlo? Lucas sintió el sudor resbalando por su espalda. El amuleto brillaba como un faro, y una fuerza atrayente lo hacía zafarse de su piel. Pero sabía que tomarlo sería un acto de desesperación. ¿Qué pasará si lo tomo? Dímelo, exigió con más bravura de la que sentía. Perderás lo que más atesoras, respondió el guardián, sus ojos destellando como fogatas. No es solo el sacrificio de aquellos a tu alrededor. La oscuridad siempre cobra un precio en sangre. El aliento de Lucas se detuvo. Las caras de sus amigos, de sus seres queridos, se agolpaban en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgar la vida de Mateo y de los demás? No puedo dejar que esto continúe, gritó, sintiendo que la furia lo invadía. La adrenalina recorrió su cuerpo como electricidad. Sin pensarlo dos veces, se arrojó hacia el altar, decidido a apoderarse del amuleto. Antes que su mano lo tocara, una risa estruendosa llenó el espacio, resonando en cada rincón. Te atreves a desafiar el ciclo, ni siquiera entiendes el poder que deseas. Niño ignorante, rugió el guardián, elevando su voz por encima de las risas. Tu decisión traerá un miedo antiguo que nunca habías imaginado. Lucas se congeló. La voz del guardián le quitó el aliento, y por un breve momento, el temblor de su valor se desvaneció. Pero el grito de Mateo lo inundó de determinación. Hazlo, Lucas. No te detengas. Tómalo, le recordó, desgarrando el velo del horror que lo oprimía. Extendiendo su mano temblorosa, Lucas buscó el amuleto una vez más. Al rozarlo, sintió una onda de poder recorriendo su cuerpo, atravesando su ser. Las visiones de lo que había perdido empezaron a mezclarse con imágenes de un futuro oscuro, donde el pueblo ardía y el sacrificio era inevitable. Las risas se transformaron en gritos de terror, mientras la energía del amuleto respondía a su llamado. Acepta, resonó de nuevo dentro de su mente, pero también escuchó un eco distante, una advertencia. Con el corazón acelerado, Lucas realizó su elección. Y la oscuridad no tardó en responder. Un estruendo ensordecedor recorrió el espacio, y el viento trajo un aroma a cenizas. El guardián avanzó hacia él, desafiando cada pulsación de poder. Prepárate, niño valiente. Has abierto una puerta que podría traer consigo a tus peores pesadillas, declaró el guardián. Su voz, un susurro helado, que prometía horror. Y en ese instante, la oscuridad se expandió, y Lucas comprendió que esta batalla apenas había comenzado. El sacrificio sería solo el inicio de algo mucho más grande y aterrador que él jamás había imaginado. Mientras el aire se tornaba denso y la sombra avanzaba, Lucas supo que la próxima elección que haría podría ser la última. ¿Lograría enfrentar lo que la oscuridad traería consigo? ¿O se convertiría en una víctima de su propia búsqueda? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como una tormenta de sombras dispuesta a devorarlo. El aliento de Lucas se tornó en un jadeo entrecortado. Sentía cómo el amuleto pulsaba con fuerza en su mano, como si tuviera vida propia. Y el guardián lo observaba con una mezcla de diversión y anticipación. ¿Crees que puedes manejar lo que has desatado?, dijo el guardián, avanzando un paso más. La expresión en su rostro era de burla, como si disfrutara del sufrimiento ajeno. El poder de ese objeto no es más que la sombra de un antiguo horror. Tu pueblo ha pagado el precio de su existencia. Tú, hijo de esta tierra, ¿estás dispuesto a pagar nuevamente? Lucas no sabía si estaba dispuesto o no, pero su mente estaba atrapada en una espiral de desesperación. A su alrededor, la condición de Mateo y los demás era la mayor angustia. Recortados en la penumbra, sus rostros reflejaban el terror, la desesperanza. No podía fallarles. La tensión crecía. Una presión insoportable que tensaba los músculos de Lucas acarició la superficie helada del amuleto, mientras el guardián parecía absorber su miedo. Era un ser que sabía lo que le estaba ocurriendo, se alimentaba de su incertidumbre, y en ese instante, el aire se volvió pesado y verdoso, cortante como cuchillas. Todo poder conlleva consecuencias.
Lucas, en cada decisión que tomes, tendrá sus repercusiones. Si deseas liberarlos, tendrás que enfrentar lo que has desatado. ¿Y a quién realmente eres?, dijo el guardián, con un tono que lograba desgarrar su confianza. Cada palabra resonaba en su mente, transformándose en ecos tortuosos. Con un grito desesperado, Mateo rompió el silencio. Lucas, haz algo, no te rindas, estamos contigo. Su voz era un faro de esperanza en medio del caos. Tienes el poder, Lucas. Usa el amuleto para romper las cadenas que nos atan a esta oscuridad, instó una de las sombras, su voz emergiendo suave pero firme, como una súplica divina. Lucas la reconoció, era Clara, su hermana, atormentada en ese lugar. En su pecho se apretó. Si el amuleto podía hacer cualquier cosa, tenía que intentarlo. Con la determinación fluyendo por sus venas, levantó el amuleto. Lo haré lo que sea necesario para liberar a mi pueblo, gritó, su voz resonando como un eco oscuro en la caverna. El guardián estalló en carcajadas resonantes y aterradoras. ¿Y qué ofrecerás a cambio? Las sombras no dan sin recibir. La muerte, el dolor, la pesadilla son moneda corriente en este lugar. Lucas sintió el frío abrumador de la amenaza del guardián. Pero había una chispa de valor encendida en su interior. No me importa lo que tengas que llevarte, si eso significa que son liberados. El guardián se acercó, la sombra envolviendo a Lucas. ¿Lo prometes? ¿Aceptas el legado de tristeza y pena que traerá este sacrificio? La historia de tu pueblo está manchada con sangre ahora. Harás que fluya nuevamente. El amuleto comenzó a brillar con una luz oscura y pulsante. La escena se tornó caótica. El sonido del viento, aullando, mientras algo más estaba despertando en la penumbra. Lucas sintió que la línea entre su realidad y el mundo infernal se desvanecía, como si los límites de su cuerpo comenzaran a desmoronarse. Pasaron flashes de imágenes, viéndolo a él, encabezando un desfile de sombras. El temor, reflejándose en los ojos de su gente. No era solo una batalla por su pueblo, era una lucha con su propia naturaleza. En su corazón, la desesperación se entrelazaba con la ambición, una lucha de dos fuerzas que lo desgarraba por dentro. Haré el sacrificio, pero no será en vano, pronunció con firmeza, y en su voz resonó la tormenta. El guardián lo miró con una sorpresa tal que por un instante se detuvo. Por fin, un verdadero desafío. Justo entonces, el aire se volvió eléctrico, y la oscuridad lanzó garras hacia Lucas. Sintió la fuerza del pasado, y las almas caídas emergiendo del abismo, y supo que la batalla había comenzado en verdad. ¿Sería capaz de resistir su llamado? ¿O se convertiría en uno más de esos ecos perdidos? La risa del guardián resonó mientras la oscuridad lo envolvía. Lucas sabía que, sin importar lo que sucediera, su búsqueda lo llevaría a lugares donde la luz nunca había brillado. Y ahora, ante la tormenta, había un nuevo peligro en el horizonte. ¿Listo para elegir allá, en el abismo? Susurró una voz detrás de él, mientras el horror comenzaba a manifestarse. La elección que había hecho podía ser la última. Las sombras empezaron a danzar a su alrededor, como si celebraran un siniestro ritual. Cada movimiento de Lucas era observado con la intensidad de criaturas hambrientas. Sentía que el amuleto en su mano caliente pulsaba más rápido, como un corazón que se aferra a la vida en medio del horror. La risa del guardián reverberaba en su mente como el eco de un tambor de guerra, una advertencia que daba miedo y al mismo tiempo provocaba curiosidad. ¿Y ahora qué harás, hijo de la tierra? ¿Te atreverás a enfrentarte a la oscuridad que llevas dentro? Cuestionó el guardián, sus ojos iluminándose con un brillo amoral mientras el aire pesado parecía retorcerse a su alrededor. Lucas se sentía como un insecto atrapado en una tela de araña. Pero la voz de Clara, su hermana, resonaba en su corazón, un poderoso recordatorio de la razón por la que había llegado hasta aquí. No puedo rendirme. No lo haré, suplicó Lucas, sintiendo que un chispazo de valor surgía en él de repente. Una corriente de energía surgió del amuleto, arrastrando a su alrededor la oscuridad, como si el tiempo se detuviera por un breve instante. Su voluntad brillante se enfrentó a la vorágine oscura. La atmósfera a su alrededor cambió. Los gritos lejanas de almas cautivas se convirtieron en un murmullo
ensordecedor. Un denso velo de desesperación lo envolvía. Y Lucas pudo ver a Mateo y los demás. Sus rostros se desvanecían, atrapados entre tinieblas y llamas. «Lucas, no dejes que nos atrapen», gritó Mateo, su voz temblando de terror. «Si no lo hago por ustedes, lo haré por mi propia libertad». Lucas levantó el amuleto. Su luz se intensificó, disolviendo las sombras a su alrededor. Cada rincón palpitaba con la promesa de un futuro incierto. Sin embargo, al hacerlo, la risa del guardián se detuvo. Una mirada de sorpresa fundida con furia cruzó su rostro. «No puedes escapar. El precio no lo decides tú», aulló, extendiendo sus brazos, mientras la oscuridad comenzaba a girar en espiral a su alrededor, formando un remolino que lo absorbía todo. Desesperado, Lucas concentró toda su fuerza en el amuleto, dispuesto a enfrentarse al horror que había despertado. Instantáneamente, el aire pareció vibrar con otra energía, la carga de siglos de sufrimiento, como un océano de espanto que amenazaba con romper la estabilidad de su propia mente. «Debo recordar quién soy en esta batalla», se dijo a sí mismo, el sudor frío empapando su frente. En su interior, la lucha entre el bien y el mal resonaba. ¿Era realmente un salvador? ¿O se había convertido en una sombra del terror que intentaba combatir? Los ecos del pasado comenzaron a fluir en su mente. Historias de sacrificios y promesas rotas. Aquellas cosas que habían traído a su pueblo al filo del abismo. La realidad se desgarraba mientras alguien detrás de él susurraba con una voz seductora, prometiendo poder y venganza. ¿Por qué aceptar un sacrificio innecesario? Únete a nosotros, y juntos gobernaremos la oscuridad. Lucas sintió como una mano fría se posaba en su hombro, lo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Detrás de él, sombras familiares emergían, figuras de su pasado, las que había perdido y que ahora parecían tenderle una trampa con sonrisas vacías. ¿Vas a confiar en lo que te rodea o en lo que llevas dentro?, le preguntaron en un coro distorsionado. El amuleto comenzó a vibrar intensamente, y una oleada de oscuridad cubrió sus miedos. Fue ese instante, un momento, en el que la elección debía tomarse. ¿Liberaría a su pueblo a expensas de su propia alma? ¿O le daría la espalda a su familia en busca de la redención, de un futuro que nunca podría alcanzar? El guardián, con una sonrisa oscura cruzada en sus labios, se regocijó ante la confusión de Lucas. «Eres tan vulnerable. Esta elección definirá quién serás, la sombra o la luz. ¿Quién te salvará cuando el abismo reclame su pago?». Mientras esas palabras taladraban su mente, algo en el amuleto chisporroteó con una energía vehemente y la batalla por el alma de Lucas apenas comenzaba a desatarse. Un grito desgarrador resonó desde lo profundo de la oscuridad, mientras algo aún más aterrador se movía entre las sombras. «Esperen. ¿Qué es eso?», pensó Lucas, observando la oscuridad cobrar vida tras el guardián, y el terror helado se apoderó de su ser. Un nuevo desafío surgía ante él, y mientras las sombras se retorcían, un grito familiar resonó, un eco que demarcaba la frontera entre la supervivencia y la condenación. «Lucas, despierta». El viento gélido azotó a Lucas, trayendo consigo murmullos lejanos, ecos de recuerdos que se entrelazaban con la incertidumbre del presente. La figura del guardián estaba ahora más cerca. Su sombra se expandía como un manto de pesadumbre, cubriendo a Lucas, mientras un silencio inquietante caía en la atmósfera. «Despierta. No dejes que la oscuridad te consuma». La voz de Clara resonó con fuerza, un grito desgarrador entre las sombras. La luz del amuleto centelleaba pulso tras pulso, como un faro, intentando penetrar la bruma de desesperación. Pero, dentro de él, una batalla interna rugía con más ferocidad. Las sombras familiares se retorcían, extendiendo sus garras hacia él, buscando arrastrarlo al abismo. Lucas cerró los ojos, intentando rechazar su influencia. Las manos de su madre, tan cálidas en su infancia, ahora se volvían gélidas y espectrales. «Eras tú», musitó en un susurro. La asistente de su anhelo y su temor se había transformado en un arma que amenazaba con atravesar su mente. «No soy uno de ustedes», gritó, haciendo frente a las figuras muertas que pululaban a su alrededor. El guardián, envuelto en la oscuridad, se reía con satisfacción. «¿Aún crees que puedes deshacerte del pasado? Cada secreto,
cada dolor está atado a ti. Lucas Añú, todo lo que quieras. Pero tu sombra siempre te seguirá. El amuleto comenzó a vibrar más intensamente. Un símbolo de resistencia ante la tentación del desánimo. La luz brotó, perforando las tinieblas momentáneamente. Y Lucas tomó aliento. Pero al instante, las sombras lo rodearon, presionándolo con su peso. No eres más que un niño asustado. ¿Basas tu fuerza en la esperanza de una verdad que no existe? Susurró el guardián, su voz seductora cayendo como veneno. Lucas sintió que el fuego dentro de él crecía, redoblando su voluntad. No eres el dueño de mis temores, no voy a dejar que me domines. Con un giro decidido de su muñeca, alzó el amuleto hacia el guardián, dejando que su luz se desbordara por los aires. Una explosión de energía iluminó el lugar, haciendo retroceder las sombras por un instante. Pero el guardián sonrió. Su expresión oscura se tornó de terciopelo. Tienes valor, pero la valentía no te dará lo que deseas. Y si en lugar de salvar a tu pueblo, esto te condenara a ti mismo. Las palabras del guardián cortaban más que cualquier filo, como si la verdad de su oscuro conocimiento se hiciera eco en cada esquina de su mente. Lucas, consumido por la confusión, sintió que la nieve amarga del miedo le recorría las venas. «Clara», gritó, su voz desgarrada, mientras las sombras comenzaban a enroscarse a su alrededor. «No te quedarás atrapada aquí en la imagen de su hermana». Se desvaneció en una neblina oscura. Pero él no se daría por vencido. Con cada grito de angustia, una chispa de valor brotaba de su interior. Recognizó que no podía necesitar el poder del amuleto si no se liberaba primero de sus propios demonios. En un acto de desesperación, se lanzó al suelo, cerrando los ojos, dejándose caer en la oscuridad, esperando que ésta lo tragara, aún aferrándose al amuleto. La oscuridad no es el final. «Vengo por ti, guardián», murmuró, mientras los ecos de las sombras comenzaban a girar a su alrededor. Pero justo cuando Lucas se sumergió en la nada, un destello de luz atravesó su mente. Una revelación resplandeciente. ¿Podía haber una forma de combatir el horror desde dentro? Un nuevo grito, este aún más aterrador, se levantó del abismo. Sin embargo, esta vez, no provenía de él, sino de algo o alguien que jamás esperó encontrar. Una voz que resonaba en su mente: «A Lucas. No, estoy sola». Los aullidos de la oscuridad comenzaron a callar, mientras una presencia familiar emergía de las brumas tenebrosas. La verdadera batalla apenas comenzaba, y la línea entre luz y sombra se tornaba más difusa con cada susurro que recorría el aire. «¿Quién eres? ¿Qué has hecho con Clara?» La desesperación y la curiosidad se entrelazaban en su pecho, palpitando como un reloj a punto de hacer campana. La respuesta estaba por llegar, revelando verdades que Lucas nunca imaginó. Pero antes de desentrañarlas, un retumbar de risas ensordecedoras llenó el aire. Algo malvado se acercaba, y lo que se desataba a continuación podría cambiar su destino para siempre. La oscuridad envolvía a Lucas, pero la voz que había escuchado no abandonaba su mente. «No estoy sola», resonaba, una mezcla de alivio y terror. ¿Podía ser realmente su hermana? La luz del amuleto palpitaba con fuerza, como una conexión entre ellos. Lucas se concentró, dejando que esa brillantez le guiara a través del abismo. Las risas que retumbaban a su alrededor se volvieron más intensas. No eran risas de alegría, sino de burla, como si la misma oscuridad se regocijara en su desesperación. Una sombra grotesca emergió, moviéndose como serpiente en la niebla espesa. Su forma era inconfundible a un antiguo demonio, cuya existencia había sido olvidada por el tiempo, pero no por el horror que había sembrado en la tierra de San Pedro. «Eres un necio si crees que puedes salvarla», decía la criatura. Su voz, un eco de ecos, arrastrándose por cada rincón de su ser. «No hay salvación en este mundo podrido. Todos ustedes son mis juguetes. Y ahora, uno de ellos ha decidido jugar a ser héroe». La risa llenó la atmósfera. Una cacofonía que hacía eco de sus peores pesadillas. «Clara», susurró Lucas, el pánico creciendo en su pecho. «Si estás ahí, si me escuchas, dame una señal». El amuleto brilló en su mano, iluminando un sendero a través de la oscuridad. Allí, en medio de las sombras atolondradas, pudo ver una figura doblándose del dolor. «Lucas, soy yo». La voz de Clara,
Apenas era un murmullo, perdida entre el caos, pero él podía sentirla. Aún en la lejanía. Con cada paso que daba, el guardián se burlaba de su esfuerzo. ¿Vas a arriesgar tu vida por una ilusión? Ella está atrapada en un sello que tú mismo rompiste. Tu pasado es el verdadero enemigo. Mira a tu alrededor. Lucas, todos son reflejos de lo que has perdido. Sombras de los que alguna vez fueron reales. No saldrás de aquí. Las palabras del guardián se los veía como puñales que atravesaban su determinación. Una repentina comprensión lo golpeó. Este era el verdadero poder del guardián, jugar con su mente, sus emociones. Mientras las sombras tejían un manto a su alrededor, Lucas recordó el fuego que había sentido antes. Recordó lo que lo había movido a luchar. No eres mi dueño. No puedo continuar en este juego de sombras. Con un grito de furia, levantó el amuleto hacia el cielo, dejando que la luz refulgente se desbordara en una ola, empujando a las sombras con cada latido. Poco a poco, la oscuridad comenzó a ceder, pero el guardián se adelantó, su rostro distorsionado por la ira. ¿Crees que eso es suficiente, niño? Veamos cuánto durará esa luz. Con un gesto, el guardián hizo que las sombras se alzaran como gargantas hambrientas, moviéndose rápidamente hacia él, buscando traerlo de nuevo en el nido de la desesperación. No me rendiré, gritó Lucas, mientras la luz del amuleto se intensificaba. La conexión con Clara lo llenó de fuerza para enfrentar lo inimaginable, pero las sombras eran ingeniosas. Intentaron despojarlo de su aliento, de su valor, envolviéndolo rápidamente. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad? El horror que enfrentan tú y tu hermana no es nada comparado con lo que te espera. El guardián se acercó, su figura amenazante zumbando, disolviéndose en un torbellino de oscuridad. Lucas podía sentir que el abismo se lo tragaba. Cuando todo parecía perdido, un nuevo destello brilló en su mente. La voz de Clara resonó nuevamente. Más fuerte, más clara, a Lucas. Recuerda, tú siempre has sido más fuerte de lo que piensas. El eco de su voz vibró en el amuleto, como en latido. Lucas sintió como el poder de la luz se expandía, convirtiéndose en un escudo a su alrededor. Sin embargo, en su interior, una nueva pregunta brotó. ¿Qué verdaderamente había hecho en el pasado para merecer este destino? ¡No! ¡No te atrevas a jugar con mis recuerdos! La oscuridad, ahora inquietante y crujiente, comenzó a disolverse. Pero el guardián no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Con una explosión de furia, lanzó un ataque que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Mientras la sombra se desataba, Lucas comprendió que esta confrontación era más que una batalla por su hermana. Era una lucha por su propia esencia, por su libertad. Con el amuleto brillando intensamente, se preparó para el enfrentamiento final. Esto no acaba aquí, bramó el guardián, y la oscuridad se lanzó hacia él, un torbellino de desesperación que podía cambiarlo todo. La pelea no era solo por Clara, sino por la verdad que su pasado había ocultado. Mientras la sombra se abalanzaba, Lucas sintió el poder de su decisión. Dispuesto a enfrentarse a la oscuridad, aunque ello significara desentrañar el dolor más profundo de su corazón, ¿estaría preparado para aceptar lo que descubriera? El abismo estaba al borde de desatarse, y Lucas se enfrentaría a lo que significara en su intento por romper las cadenas que lo ataban. La sombra se lanzó hacia Lucas, un manto oscuro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. El amuleto brillaba intensamente, pero el guardián no se detenía, y cada paso que Lucas daba hacia atrás resonaba con un eco ensordecedor en su mente. ¿De verdad crees que puedes ganar? El guardián ahora estaba justo frente a él, su aliento frío soplando como un viento helado. Tu luz no puede pelear contra el abismo que llevas dentro. Cada error, cada lamento, te han marcado. No puedes escapar de lo que eres. Las risas resonaban de nuevo, sonoras y tortuosas, tocando cada rincón de su ser. En su mente, la voz de Clara se entrelazaba con las risas, llevando consigo recuerdos de su infancia, de sus juegos y risas. Lucas, ella gritó, pero su voz se desvanecía en el caos. Recuerda, siempre hay una salida. Con el corazón latiendo a 1000 por hora,
Lucas apretó el amuleto con todas sus fuerzas. «Basta», gritó, su voz temblando, pero firme. La luz que emanaba del amuleto comenzó a ondular, proyectando formas brillantes que danzaban en la oscuridad, creando visiones de esperanza. Imágenes de él y Clara juntos, felices, inundaron su mente. Y entonces recordó el secreto que había compartido con su hermana. Un día sombrío que había decidido olvidar. La noche, cuando Clara, por accidente, había descubierto el antiguo altar en el bosque. Nunca debió haber invocado esas fuerzas. Nunca debió haber jugado con lo que no entendían. Las sombras se arremolinaron a su alrededor. Inquietas. ¿Ves? El pasado nunca se olvida. Rugió el guardián, haciendo que la oscuridad vibrara con su poder. Toda acción tiene consecuencias, y tú eres la raíz de este sufrimiento. Desesperado, Lucas alzó el amuleto más alto y gritó: «No, no es así. No tengo que ser lo que tú dices». La luz estalló, un meteoro brillante que hizo temblar el aire a su alrededor, rasgando las sombras, causando que el guardián retrocediera. Pero en ese instante de triunfo, su enemigo se recompuso y lanzó un grito aterrador. «Soy yo quien controla este juego. Tu lucha no ha hecho más que alimentar mi poder». Las sombras arremetían con más furia, como animales salvajes hambrientos. En un giro inesperado, Lucas vio la oportunidad. Corrió hacia el centro del torbellino de oscuridad, donde el guardián parecía vulnerable. Con una decisión temeraria, concentró toda su energía y la canalizó hacia el amuleto. Diego compró un sacrificado y ardiente impulso de dulzura y dolor, gritando en su interior: «Estoy aquí, Clara. Te encontraré, pase lo que pase». A medida que la luz del amuleto se intensificaba, el guardián se desvaneció en un grito ensordecedor. Pero en el eco del horror, el abismo se agrietó. Lucas sintió que todo temblaba sobre sus pies. La realidad se distorsionó. Un espectáculo de luz y sombras girando rápidamente en torno a él. «¿Qué has hecho?», retumbó el guardián, ahora luchando por mantener la forma. Las sombras, confusas, se agitaron como un mar embravecido, mientras Lucas daba un paso más. «Esto no es solo tu juego, es nuestro destino». Una grieta se abrió a sus pies, un camino oscuro que parecía llamarlo. Lucas sabía que debía elegir. Miró al amuleto, luego a la oscuridad que se alzaba. Clara seguía ahí, sintiendo la luz entre ellos, pero el precio de salvarla podría ser su propia vida. «Lucas». La voz de su hermana emergió en medio del caos, nítida y clara. «No te dejas llevar. No caigas en la oscuridad». Con el corazón apretado, él respiró hondo y decidió: si había esperanza, la encontraría. Pero, cuando la luz chispeante lo abrazó, sintió la presencia del guardián deslizarse de nuevo, y su último susurro resonó en sus oídos: «Este no es el final. No has visto nada aún». El abismo rugió bajo sus pies, y Lucas supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Podría enfrentarse no solo a su pasado, sino también a lo desconocido que rugía por liberarse. Los ecos del conflicto resonaban en la penumbra de San Pedro. La balanza del destino se mantenía en un hilo, suspendida entre la desesperación y la esperanza. Lucas, con el amuleto vibrando en su mano, contemplaba la intensidad de lo que había desatado. La oscuridad se retorcía a su alrededor, como un mar espumoso dispuesto a tragárselo. «Esto es solo el principio, Lucas», resonó la voz burlona del guardián. Cada palabra del anciano combinaba furia y diversión. «Tu lucha por salvar a tu hermana, por salvar a todos, solo te ha llevado a este abismo». Pero Lucas no estaba dispuesto a ceder. Aquella luz dentro de él se reavivó. El eco de las risas de Clara fue un mantra que le impulsó. «No me detendré», gritó, su voz firme y decidida. Cerró los ojos un instante, respirando hondo, y dejando que el amuleto canalizara toda la energía que había acumulado a lo largo de su travesía. La luz estalló en su interior, empujando las sombras hacia atrás. Con un grito de desafío, Lucas lanzó el amuleto hacia el guardián. El objeto surcó el aire como un rayo, iluminando cada rincón del espacio. «Toma esto. Exijo la liberación de mi pueblo, de mi hermana». El guardián
dejó escapar una risa entrecortada. Sus ojos centellaban con rabia y sorpresa. ¿Crees que puedes imponerte? No sabes qué has desatado. Pero en ese instante, la luz del amuleto iluminó la siniestra figura del guardián, desdibujando su forma ominosa en una lucha entre luz y oscuridad. Lo que ocurrió a continuación fue un despliegue de energía infinita. El amuleto se frenó a unos centímetros del guardián, invocando una oleada de poder que retumbaba en el aire. ¡Clara!, gritó Lucas. Y en ese instante, las sombras comenzaron a desvanecerse. La luz rompió las cadenas que mantenían prisioneras a las almas del pueblo, liberando gritos de esperanza que resonaron en cada rincón. El guardián cayó de rodillas, el poder del amuleto inyectando valentía en los corazones de quienes estaban atrapados en la oscuridad. Desde el fondo, las figuras familiares emergieron, cuerpos frágiles pero libres, iluminados por la luz del amuleto y las memorias inquebrantables de amor y sacrificio. Lucas, la voz de Clara, destelló como un faro en medio de la tormenta. Ella emergió, su figura lívida, pero intacta. Corrió hacia él mientras las sombras se dispersaban, incapaces de resistir la fuerza del vínculo entre ellos. Lo lograste. La luz siempre encuentra una manera, le dijo, sus ojos brillando con gratitud. A medida que el abismo comenzaba a cerrarse, el guardián, aún temblando, balbuceó. Esto no ha terminado. La oscuridad siempre encontrará formas de regresar. El pasado no se olvida, las palabras flotaban en la atmósfera como una promesa oscura, aunque la luz ya comenzaba a envolver lo que antes había sido sombras. Pero Lucas no se detuvo. El pasado no define nuestro futuro, ni el tuyo ni el de nadie más. La luz siempre encontrará un camino. Con esa determinación, miró a su hermana. Juntos, construiremos un nuevo San Pedro Nuno libre de sombras y miedo. Sus palabras llenaron el aire. La comunidad se reunió a su alrededor. Los rostros reflejaban esperanza y un nuevo comienzo. Había un sentimiento de unidad, de lucha compartida. Todos los que habían sido parte de la historia oscura de San Pedro renacían en la luz con un compromiso: nunca permitir que la oscuridad se impusiera nuevamente. Así, con un último resplandor, el amuleto se desvaneció en un estallido de luz brillante, y el guardián fue engullido por un remolino de sombras que nunca volverían a ver la luz. La oscuridad se había disuelto, ahora transformada en un susurro distante. A la mañana siguiente, San Pedro despertó con la luz del sol, iluminando cada rincón. Lucas, Clara y los demás se reunieron en la plaza. Había cicatrices, historias que contar, pero también un futuro brillante por delante. Las risas de los niños resonaban en el aire, mientras los adultos comenzaban a reconstruir lo que había sido robado. Había dolor, sí, pero también resiliencia, y de eso se nutriría su pueblo. Nunca olvidaremos, dijo Lucas, observando a su hermana, y luego a la comunidad, pero tampoco dejaremos que el miedo nos paralice. Vale la pena luchar por los que amamos, por la libertad de nuestros sueños. Y así, con un nuevo amanecer, San Pedro había renacido. La oscuridad había sido derrotada, al menos por ahora, pero Lucas sabía que siempre habría una batalla por pelear, un camino por recorrer. Este era su hogar, y estaba listo para protegerlo. La historia de Lucas, Clara y el pueblo de San Pedro no había terminado. Era un nuevo comienzo, un canto de luz en el que cada uno tenía un papel que desempeñar. Así cerramos este capítulo. Pero recuerda, cada decisión que tomamos tiene repercusiones. Las sombras pueden volver, pero juntos somos más fuertes. La luz siempre encontrará un camino. Ahora es el momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. INUNDEEN. La sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.